La Plaza en Llamas. Buenas noches, bienvenidos, son las 9 de la noche y os habla Ricard Arís desde los estudios de Agorasol Radio y de Canal 33 aquí, en el corazón de Madrid. Os voy a contar una historia, bueno, en realidad ya la conocéis, porque es el caso Bárcenas, que salió el viernes pasado y se ha producido una buena cantidad de noticias sobre este tema en estos últimos 7 días. En este caso ha indignado a muchos y ha hecho a temblar a algunos otros, porque se han sorprendido de que un periódico como El Mundo, claramente cercano a la derecha, publique noticias como las que implican a la actual cúpula del PP en graves casos de corrupción por su contabilidad en negro con el pago de sobres por parte de Que Sepamos Luis Bárcenas. Y digo que sepamos porque Bárcenas fue el tesorero del PP tan solo un año, por lo que no sabemos si esta era una práctica habitual de este hombre, a quien quizá le guste repartir aguinaldos, o práctica habitual heredada de los tesoreros del Partido Popular. De hecho, si lo piensas bien, es razonable que El Mundo haya sido el periódico escogido para publicar esta información, ya que viniendo de la propia derecha da más credibilidad a la noticia de la supuesta corrupción en el Partido Popular, pero claro, hay que tener en cuenta que el periódico de Pedro J. es más cercano a la ala dura de la gente, del PP que a la gente de Mariano Rajoy, por lo que uno tiene que preguntarse, ¿esto a quién beneficia? Está claro que la actual cúpula del PP no, y tampoco beneficia en realidad al Partido Socialista, que con Amy Martín ya tiene suficiente en casa, por no hablar de la nula casi popularidad de su líder, Rubalcaba. Pero si nos fijamos en el interior del PP, está claro que algunos sectores han saltado rápidamente a pedir explicaciones y a exigir que se depuren responsabilidades, cuando quizá en otras ocasiones hubiesen callado o desviado la mirada de estos casos de corrupción, ¿verdad? Por tanto, y quizá pecando un poco de conspiranoicos, desde aquí nos preguntamos, aunque ella ya lo haya negado, ¿es esto una estrategia de Esperanza Aguirre y El Mundo para desprestigiar al PP de Mariano Rajoy? ¿Acaso la lideresa planea volver a la política activa? Y si nos ponemos a pensar, creo que sin duda la pregunta más importante del caso Bárcenas es ¿de dónde sale este dinero? ¿Y qué esperan recibir a cambio de él? Estáis viendo Canal 33, estáis escuchando Agorasol Radio y esto es La Plaza en Llamas. Esta semana tengo el placer de compartir tertulia con una politóloga, con un político y con un profesor universitario. Empezaremos por la politóloga Sara Sánchez, a quien ya conocéis, y si no la conocéis os explico que es de ideología de centro-izquierda, que es una clásica ya de la Plaza en Llamas y que en Twitter, por cierto, es Sara ¿ves? Tu nombre te tengo que decir, te he dicho varias veces que me lo cambias porque siempre me lío. Que sí, algún día te lo cambiaré, te lo prometo. Voy a decirlo porque como comento siempre me lío con su nombre de Twitter, que es Sara-San H. Tampoco no es sé tan si es el complicado. guionito o es la H, pero siempre me lío con tu... Que no es tan complicado. En fin, el siguiente de la tertulia. Buenas noches, Ricardo. Muchas buenas noches. Sara, es Percival Manglano, que es analista político y exconsejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid con el Partido Popular, y que en Twitter es P. Manglano. Muy buenas noches. Buenas noches, encantado de estar con vosotros. Muchas gracias. Además, en una semana tan difícil realmente se aprecia que hayas querido venir. Y el tercero de... En particular es cuando hay que venir, en este tipo de semanas. ¿Ves? En eso estamos totalmente de acuerdo. La tercera pata de este debate que cada semana reúne aquí en la Plaza en Llamas es Pablo Iglesias, profesor de Ciencia Política en la Complutense y presentador de los programas de debate político La Tuerca en Canal 33 y Fora Apache en Hispan TV. En Twitter, por cierto, Pablo-Iglesias-. Mucho más fácil que el tuyo, Sara, por cierto. ¿El mío eso tiene un guión? Mucho más fácil, mucho más fácil. Muchas gracias por venir, Pablo, bienvenido. Bona nit, Ricard, encantado siempre de estar en la Plaza en Llamas. A las redes sociales suele estar una chica siempre. Hoy nos estrenamos con un chico, Dante Sherma, que en las redes sociales podéis encontrar como Danteado Dante, exacto. Dante, muy buenas tardes, buenas noches. Buenas noches y un placer estar aquí
lo haré lo mejor que pueda y nada, un placer estar acompañado de todos vosotros y nada, escucharé muy atentamente todo lo que tengáis que decir y os acercaré lo que nuestros seguidores tengan que opinar y decir en Twitter. Exactamente, que podéis comunicaros con Dante Sherma, de hecho con La Plaza en Llamas, desde las cuentas de Agorasol Radio y de La Plaza en Llamas, así con una arroba delante cada una de ellas. Y dicho esto, ya solo nos queda una cosa, amigos, que es primero recordaros que si os habéis perdido algún programa de La Plaza en Llamas, lo que podéis hacer es, por ejemplo, visitar el blog la-plazaenllamas.blogspot.com.es, como podéis ver en este cartelito. Así que si os queréis revisar algún programa, pues allá estamos. Y dicho esto, sí, ahora que arda la plaza. La semana pasada conocíamos por el periódico El Mundo el caso del tesorero del PP, Luis Bárcenas, quien supuestamente repartió sobresueldos a altos cargos de este partido en sobres. Además, conocíamos también que tenía cuentas en Suiza por valor de 22 millones de euros, que se acogió a la amnistía para legalizar 10 millones de euros, a pesar de que Montoro esta semana lo haya negado, además de otros negocios turbios en Argentina con otro ex tesorero del PP, Ángel Sanchís. El propio periódico El Mundo ha destapado esta semana otros casos de corrupción, esta vez en la fundación del Partido Socialista, pero para acabarlo de rematar, en el Congreso, a pesar de que dijo que no le temblaría la mano, en este caso Mariano Rajoy ha hecho uso de su mayoría absoluta para no comparecer en el Congreso para hablar de este grave caso de la corrupción en su partido. Eso sí, ha afirmado que realizará una auditoría interna y otra externa, que por cierto ya anunció en 2009 y aún no se ha producido. Y por otro lado, el Partido Popular amenazó con querellarse con Telecinco por la información dada sobre este caso, y José María Aznar, en particular, ha anunciado que se va a querellar contra el periódico El País por esta misma razón. Visto lo visto, y antes de empezar con el tema del caso Bárcenas, queremos aprovechar que tenemos aquí a Percival Manglano, miembro del Partido Popular, para hacer solo un par de preguntitas. ¿Usted conoce personalmente algún caso de algún miembro del Partido Popular que haya recibido alguno de estos famosos sobres de Luis Bárcenas? No. Y usted, que también es, aparte de analista político y ha trabajado junto a Esperanza Aguirre como consejero, por lo que usted pueda saber, ¿sabe o cree usted que está ella detrás de esta campaña del Mundo de Noticias que desvelan la corrupción de la cúpula? En su introducción lo ha calificado como un poco conspiranoico, sí. Permítame que le diga que sí me parece un poco conspiranoico. Yo, por mi ideología liberal, lo digo de entrada, no creo en la planificación, no creo en el dirigismo, y eso se lleva a todos los ámbitos de la vida. Entonces creo bastante poco en la capacidad del ser humano para concebir planes que tengan esa capacidad maquiavélica para llegar a este tipo de resultados, ¿no? Eso se ve en el cine. Si decías antes que das clases de ideología en el cine o algo así, me ha parecido entenderte. Los malos en el cine se caracterizan siempre por ser geniales planificadores, ¿no? Es gente que consigue que los buenos se equivoquen y que ellos siempre vayan un paso por delante. Bueno, eso se ve en el cine, pero en la realidad se ve bastante menos. Yo lo que creo
es que aquí lo que hay es una investigación judicial que han aparecido indicios de que puedan haberse cometido delitos, y lo que tiene que haber es una investigación que llegue hasta el fondo del asunto, y desde luego, si alguien ha cometido un delito, que se le castigue por ello. Vamos, no tengo la menor duda al respecto. Pablo, ¿tú cómo lo ves todo este caso de Bárcenas? Yo, sin que sirva de precedente, estoy de acuerdo en que las teorías conspiranoicas pueden servir para que algunos periodistas ganen mucho dinero, incluso para que en algunas tertulias de televisión se hable mucho, y desde luego están puestas las bases para que sea así, ¿no? Esto puede ser una conspiración de Esperanza Aguirre, que representaría el ala derecha del partido, una suerte de Tea Party español aliado con el terrible Pedro J. Ramírez. Yo no creo, a diferencia de Manglano, que las cosas ocurran porque sí, que no se planifiquen, pero creo que esto es tirar balones fuera. Yo creo que hay que ir a los hechos evidentes. Hay dos cosas que nadie puede negar. Una, que el señor Bárcenas está forrado de pasta. Eso lo reconoce todo el mundo. Tiene cuentas en Suiza y tiene muchísimo dinero. La otra, que nadie puede negar, es que ha sido dirigente del Partido Popular durante muchísimos años. Ha sido gerente durante casi 20 años y tesorero durante 1 año. Eso nadie lo puede negar. La pregunta que surge ahí es, ¿tiene algo que ver que haya sido dirigente del Partido Popular con que esté forrado? Yo creo que cualquier persona razonable diría, hombre, pues claro, pues claro. Y eso nos lleva a uno de los problemas fundamentales de este país, que es el problema de la corrupción, que es una clase dirigente que es gentuza. Da igual que sea más honesta o menos honesta, que es gentuza y que utiliza la posición política para enriquecerse. El dato de Argentina es muy revelador. Es el gobierno de José María Aznar quien concede un crédito a través del Instituto de Crédito Oficial para los famosos latifundios. Y eso nos lleva a descartar el ruido. ¿Qué es lo que estamos oyendo ahora de todos los partidos, de todos los medios de comunicación? Corrupción hay en todas partes, en todos los partidos. Hay que respetar la presunción de inocencia. Hay que investigar hasta el final, hay que hacer auditorías. El dinero de Bárcenas no es dinero del PP. El problema de la corrupción no está en los detalles, insisto, está en esa clase dirigente que es gentuza, que está en el Partido Popular, que está en el Partido Socialista, que está en Convergencia y Unió, que está en la clase empresarial. No hay que olvidar que los empresarios de este país eligieron a un delincuente como su portavoz, Díaz Ferraz. Luego se critica mucho a los sindicalistas. Quien es un delincuente probado en este país es Díaz Ferraz y ciertos propietarios de medios de comunicación. ¿Qué significa eso? Que hay que poner rostro a las víctimas. Hay gente que conduce un cochazo a la vez que justifica que a alguien se le retire la ayuda de los 400 euros. Los que dicen que los sindicatos son cosas del siglo XIX y que sin embargo fichan por empresas cazatalentos. Los que se dicen socialistas y cobran un sueldo de gas natural. El drama no es que cobrar un sobresueldo de 10.000 euros al mes sea legal o ilegal. Si quién sabe, si a lo mejor es hasta legal, pues yo te doy un sobre con dinero porque ganas poco, has trabajado muy bien, 10.000 euros más al mes. El drama es que al tiempo que hay pensionistas que tienen que pagar 1 euro por receta, al tiempo que los bancos echan a la gente de sus casas, quien está tomando esa decisión se está metiendo 10.000 euros extras en su cuenta bancaria o en un sobre o debajo del ladrillo de su estupendo chalet todos los meses. Ese es el problema político de la corrupción en este país. Y eso tiene que ver con el Partido Popular, con el Partido Socialista, con partidos como Convergencia y Unió, con la clase empresarial de este país y con los dueños de ciertos medios de comunicación. Sara, y luego si queréis podéis comenzar a debatiros los unos a los otros sin piedad. Se han dicho muchas cosas y si me permitís voy a ir un poco en orden. Bien. Sobre que Esperanza Aguirre esté detrás de la filtración, me parece una teoría conspiranoica y, en fin, además, muy de esto que lo ves traído con pinzas y bueno, en fin, me parece que no voy a hablar más de ello porque no le doy mayor credibilidad. En eso estoy de acuerdo con el señor Manglano. Yo con lo que no estoy de acuerdo es con que, las cosas salgan así y que no haga falta planificación. La base de una buena comunicación política, de una buena comunicación de crisis, es precisamente la planificación. Y sin la planificación no hay forma luego de que parezca que todo se hace libremente y que sale sin planificación ninguna. No hay ninguna manera. Yo no conozco a nadie que no planifique su comunicación política y le vaya bien en política. Y la señora podemos debatir ya. Eso sí, la señora Esperanza Aguirre. Una cosa es Aguirre, pensar lo que vas a decir, otra cosa es planificar. No. Planificar es un concepto político que va más allá de la preparación de una comparecencia pública. Claro, vamos a ver, la señora Esperanza Aguirre, por ejemplo, es un clarísimo ejemplo de planificación de la comunicación y luego es un perfecto animal político. Llega a una comparecencia, en ese momento no quiere hacer declaraciones y dice, no, yo es que hoy no llevo tacones.
y Tener hoy no sentido del contesto. humor en la vida ayuda mucho, eso es importante. Pero no es solo sentido del humor, es saber estar y saber decir de una forma que al otro, digamos, lo pilles desprevenido y lo lleves a tu terreno, ¿no? O sea, eso por un lado. Por otro lado, es verdad que la corrupción alcanza a cualquiera que haya cogido el poder es lo que tiene. El poder corrompe y eso lo sabemos más o menos desde Maquiavelo para acá, lo sabemos. No, Sara, el poder ¿dónde corrompe. dice eso Maquiavelo? Yo soy politólogo también. ¿Dónde dice Maquiavelo El que el poder poder corrompe? hombre. ¿Dónde lo dice? Por favor. En los discorsi de Tito Livio, en El Príncipe, ¿dónde, En El Príncipe ¿dónde lo dice? Por Dios. O sea, es que esto es, perdona, o sea, es que soy muy fan de Maquiavelo y me gusta leer a Maquiavelo y me enfada muchísimo que se digan esta especie como de verdades de ese sentido común de la universidad de la vida sin leer los textos de Maquiavelo. No, Maquiavelo es el padre de la ciencia política porque descubre cómo se consigue el poder, pero que eso corrompa. ¿Maquiavelo quiere un príncipe corrupto? No, no, Maquiavelo yo no he dicho eso. Sí, tú has dicho que Maquiavelo dice que el poder corrompe. Sí, pero yo no he dicho que él quiera un príncipe corrupto. Cuidado, que son cosas distintas. ¿Qué es lo que hace Maquiavelo? Que son cosas distintas. ¿Me dejas que termine con la exposición y luego ya nos metemos, si quieres, en diatribas politológicas y en todo lo que tú quieras? Entonces, me parece que sí, que ha llegado a todas las cotas de poder. Y al contrario de lo que tú dices, no creo que sea un problema de los dirigentes, que también es un problema de cómo funcionan orgánicamente los partidos, o muchos partidos, de que no haya disensión interna, de que cualquier disensión se penalice, de que sean estructuras completamente monolíticas y piramidales, de que no haya absolutamente ninguna transparencia. Eso es lo que al final crea una espiral del silencio que permite que dirigentes que no son los mejores lleguen arriba haciendo políticas que no son las que deberían de hacer y haciendo cosas que no son las que deberían de hacer. Vamos a ir un momentito a las redes sociales, luego te doy la palabra, Pablo. Dante, ¿qué nos están diciendo desde las redes? Bueno, tenemos ya seguidores que se han preparado sus palomitas y su refresco para seguir el programa y una pregunta para ti, que dicen que quieren que expliques, Pablo, ese maletín con el que salías en la última tuerca. Lo explicaré. Si quieres lo explico yo muy brevemente porque esta tarde he podido ver el programa. Aparecía al final de la tuerca Pablo con un maletín lleno de dinero, tuneado, digamos, evidentemente falso, pero como diciendo así es como se paga Canal 33 y la tuerca y todas estas cosas, ¿no? Que siempre habían salido otras teorías conspiranoicas sobre... Por cierto, yo quiero caramelos de esos de 10.000 euros por trabajar bien, ¿eh? A mí no me han dado nunca uno de esos. Yo, si alguien se ofrece... A mí tampoco. Yo vuelvo con Maquiavelo, a ver qué os parece esta propuesta. Maquiavelo para explicar el caso Bárcenas. Se dice de Maquiavelo que es uno de los escritores oscuros de la burguesía, junto a otros como Carl Smith o como Hobbes, porque dice demasiadas verdades. Hay una verdad que dijo Maquiavelo que es terrible y que sirve muy bien para entender lo que está pasando ahora. Maquiavelo dice que el poder es una relación en la que hay algunos que están arriba y otros que están abajo. Cuando hablamos de la corrupción es muy peligroso que nos perdamos en cuestiones como esto es una planificación de comunicación política, es muy astuta Esperanza Aguirre, se quita los tacones, se pone los tacones, se peina no sé cómo, va a este programa, hace una declaración, en todos los partidos hay corrupción en última instancia porque el poder corrompe. Claro, la gente está viendo esto y dice, claro, esto es una especie como de juego, de rol entre políticos. Cuidado. ¿Y qué va? No funciona así. Yo no te he interrumpido, a ti, pero me parece peligroso esta especie como de banalización de las cosas que se dicen. El problema de la corrupción es una relación. Con Manglano ahí, una cosa muy divertida, te llamas Percival, yo me llamo Pablo Iglesias, parecemos una metáfora de la lucha de clases en la historia de España. Me consta además Percival era caballero de la mesa redonda, que no me consta que para encontrar el Santo Grial tuviese que participar en una lucha de clases, pero bueno, hay que saber. Digo por los nombres. He leído que eres descendiente de la nobleza valenciana. A mi tío abuelo, que era comisario político socialista, lo fusilaron precisamente en Valencia. No digo... El hermano de mi abuelo le mataron en Valencia. Seguramente, pero eso quiere decir que venimos de sitios distintos y eso tiene muchísimo que ver con la corrupción. Te voy a hacer una pregunta. Yo sé que tienes que conocer Alcorcón, porque en Alcorcón ha sido el lugar que se previó como el escenario en el que se podía hacer Eurovegas. ¿Tú sabes cómo tiene que pagar al mes una persona que se saque el abono transportes B1 y viva en Alcorcón? No lo sé. Y es normal que no lo sepas, porque si no usas el transporte público desde Alcorcón o no usas el transporte público, no tienes por qué saberlo. Pero es que eso es terrible.
porque has sido miembro del gobierno de la Comunidad de Madrid y no sabes cuánto cuesta el abono transportes B1. Y eso lo que revela es en última instancia el problema de la corrupción, que los que gobiernan, los que toman decisiones políticas, que sí que afectan a la gente que tiene que tener un abono transportes, no tienen ni puñetera idea de cuánto vale un bono metro, de cuánto vale un bono bus, de cuánto vale un metrobús, de cuánto vale un abono transportes. Y eso es Maquiavelo. Yo vivo en la ciudad de Madrid y sé que el abono aquí en Madrid, el que uso yo, son 12 euros y pico, y es el que me he comprado. ¿Un abono transportes? No, 12 euros. El de 10 viajes, el bono transporte. Hombre, yo creo, de verdad, que no creo que sea el hecho de que seamos gentuza los políticos que nos lleve a no saber lo que vale el abono de Alcorcón. Yo creo que está más definido por dónde vivamos y, como digo, yo vivo en la ciudad de Madrid. Pero volviendo al asunto de la gentuza, evidentemente no estoy de acuerdo con en fin, cómo lo calificas, pero creo que tienes razón en el sentido de hacer un análisis de fondo del problema de Bárcenas y el problema al que nos enfrentamos, que además entiendo que es el tema que nos reúne hoy aquí, sí. La democracia del siglo XXI y demás. Yo creo que el problema fundamental que hay en España hoy por hoy es que los incentivos de los políticos están equivocados, que hay una sumisión ante las cúpulas de los partidos políticos que les llevan a ser a prestar su responsabilidad, su lealtad y sus explicaciones hacia la cúpula y no hacia los votantes. Y eso es lo que tiene que cambiar fundamentalmente en España. Yo, de luego, soy un defensor de las listas abiertas. Yo creo que tiene que haber muchísima más responsabilidad del político electo hacia sus votantes. Y mientras no haya eso, lo que va a seguir habiendo es una concentración de poder en las sedes de los partidos políticos, en todas, que pueden facilitar la corrupción. Y es que yo creo que el poder corrompe en tanto en cuanto la concentración de poder lo que hace es limitar el número de explicaciones que tienes que dar. Y si encima participas del poder del Estado, que es un poder coactivo y que lo que decide se tiene que hacer, lo quieras o no, eso desde luego es una base de la corrupción. Por lo tanto, yo lo que soy defensor es de que haya cuantas menos concentraciones de poder posible y que ese poder se vaya hacia las bases. Pues es que te estás acercando al socialismo con eso. Bueno, yo o casi te aseguro que no. La práctica del socialismo te aseguro que tiene bastante poco que ver con lo que acabo de decir yo. Hombre, claro, si decimos que lo que hay que hacer es repartir el poder, que eso está muy bien, porque además habría que decir que la democracia, que viene del griego, demos y kratos, el gobierno del pueblo, eso quiere decir que el poder tiene que estar en manos del pueblo. Pero lo que vemos es que el poder está en manos de una minoría de privilegiados que dirigen todo. Para dirigen demostrar los que partidos. no estamos de acuerdo, porque así es más divertido. Subir los impuestos es concentrar el poder del Estado. Tener una política por la cual aumentas los impuestos y aumentas la presión fiscal, si los impuestos, a lo que lleva es a que el poder tenga mayor poder, el Estado tenga mayor poder sobre los ciudadanos, les retira una renta mayor y la utiliza para sus fines. Si me dejas tomar la palabra, con el mismo ejemplo creo que te puedo demostrar lo contrario. Subir los impuestos a los ricos sirven para que la gente normal, yo no te he interrumpido, subir los impuestos, pero a mí me gusta subírselo a los ricos, no a la gente más pobre. O sea, lo lógico es que los que tienen más deberían pagar más. Subir los impuestos a los ricos, acabar con la amnistía fiscal, perseguir a los defraudadores, tener inspectores de Hacienda, sirve para que la gente normal tenga una sanidad mejor, un sistema educativo mejor, tenga mejores servicios sociales. Eso reparte el poder. Porque usted tiene derecho al voto, aunque duerma debajo de un puente. Usted tiene derecho al voto, aunque no pueda llevar a sus hijos a una escuela decente. Usted tiene derecho al voto, aunque tenga que estar esperando 5 meses para una mamografía. Usted ni siquiera tiene derecho al voto porque es un emigrante ilegal y aunque trabaja aquí, no le vamos a curar el cáncer ni le vamos a prestar atención sanitaria. Precisamente subir los impuestos, que el Estado tenga más recursos para hacer políticas sociales, es lo que reparte el poder. Porque si no, ¿quién tiene un médico adecuado? Los ricos. Si no, ¿quién puede llevar a sus hijos a aprender inglés o a estudiar al extranjero? Los ricos. Si no, ¿quién puede disfrutar de todos los privilegios que se supone que son un derecho de todos? Los ricos. Incluso el derecho a la información. ¿Quién son los propietarios de los medios de comunicación en este país y prácticamente en todo el mundo? Los ricos. Y la Declaración Universal de Derechos Humanos dice que el derecho a la información es un derecho reconocido de todos los ciudadanos. Precisamente engrandecer una institución que de alguna manera debería representar los intereses de las mayorías sociales es repartir el poder. El problema es cuando el Estado está secuestrado también por los ricos y se utiliza para que algunos se forren. Ese es el caso Bárcenas. Cuando un dirigente de tu partido dijo en una conversación que le grabaron por una cuestión de cocaína, pero después no se pudo utilizar, yo estoy en política para forrarme, estaba diciendo una de las verdades de Maquiavelo, que es la misma clase política
Es decir, si uno quiere tener poder, ¿qué necesita? Controlar partidos, controlar medios de comunicación y controlar sectores económicos. Ese es el problema. Y sin embargo, la gente normal, ¿qué puede hacer? Protestar. ¿Y qué es lo que está haciendo tu partido en este momento? Cristina Cifuentes decir, lo que necesitamos es una ley contra las huelgas. Lo que necesitamos es investigar cómo se financia el 15M para pagar las multas. Mientras Urdangarín está en la calle y no le veremos con unas esposas, a Bárcenas no le va a pasar absolutamente nada y en este país se indulta a los banqueros y se rescata con dinero público a los bancos. Todo el mundo dice, el sistema financiero, los bancos son los responsables de la crisis. ¿Qué es lo que hace ese Estado que debería protegernos a todos? Utilizar los recursos públicos para ir a rescatar a los delincuentes. Las leyes de amnistía fiscal son una manera de salvar a los delincuentes. Y esto, y termino ya con esta intervención, nos lleva a otra metáfora cinematográfica, ya que hemos empezado con el cine. Hay una película que a mí me encanta, aunque es terrible, Air Force One, en la que Harrison Ford hace de presidente de los Estados Unidos y le secuestran unos terribles terroristas que quieren restaurar la Unión Soviética. Entonces, tienen una conversación la hija de Harrison Ford con el terrorista, que le dice, usted es un asesino, y el terrorista le dice, pues sí, es verdad, pero tu padre también. Porque tu padre, que es el presidente de Estados Unidos, con chaqueta y corbata, toma decisiones desde una mesa y sin tener que mancharse las manos de sangre. Y eso es lo que pasa con la clase dirigente de este país. Los corruptos, incluso aunque sean gente cordial, aunque puedan tener formas suaves, con las decisiones políticas que toman están matando gente. La privatización de la sanidad implica que para que algunos vivan mejor, otros vayan a morir antes. Y ese es el problema de la corrupción política. No es un problema de la planificación de Esperanza Aguirre con Pedro J, no es un problema de que hagamos auditorías. El cáncer no se cura con bicarbonato, se cura con quimioterapia. Y en este país hace mucho tiempo que hace falta una quimioterapia política para matar células cancerígenas que están por todas partes. Percival, luego Sara y luego iremos a las redes sociales. Vale. Hay muchas cosas en las que estoy en desacuerdo con lo que acabas de decir, pero yo creo que la fundamental es que el análisis que haces en términos de ricos y pobres es fundamentalmente falso. ¿Por qué? Porque la sociedad española como sociedad desarrollada se define no por los ricos y los pobres, sino por la clase media. Los impuestos los paga la clase media. Los grandes impuestos, que son los que recaudan la mayoría de los ingresos del Estado, el IRPF, el IVA, los impuestos especiales, es la gente que paga, pues en gran medida tenga ingresos de 15.000 euros al año o de 100.000 euros al año. Y esa es la gente fundamentalmente protagonista de nuestra sociedad. Yo creo que el análisis que tiene tendencia a hacer la izquierda para enfrentarnos a unos contra otros, izquierdas contra ricos contra pobres, izquierda contra derecha y demás, es falso por eso. Y cuando se dice que se va a subir los impuestos a los ricos, es falso. Cuando se suben los impuestos a todo el mundo. Se suben porque se repercute al final en los productos que se compra, se sube porque sube la inflación y por lo tanto el poder adquisitivo baja. En fin, hay todo tipo de razones por las cuales el dinero que supuestamente les estás quitando para dárselo a través de un servicio público no es seguro que lo vayan a recibir. Ahora, lo que sí que es seguro es que se lo estás retirando del bolsillo. Por lo tanto, la capacidad para que el ciudadano decida qué hacer con su dinero depende precisamente de que los impuestos sean los más bajos posibles. Percival, yo no he hablado de los miserables de Víctor Hugo, he hablado del 95% de la población. Tu primer análisis ha sido, hay que subirle el impuesto a los ricos. Yo te digo que si subes los impuestos a los ricos, lo subes a todo el mundo. Pero sí es donde está el dinero, no hay por qué hacerlo así. Lo subes a todo. No, donde está el dinero es en la clase media. Esa es la base de la recaudación. El dinero está en los bancos. El IRPF, el IBE y los impuestos especiales es más del 60%, el 70 y tantos. Sara, ¿cómo lo ves tú? En primer lugar y por alusiones. Yo en ningún momento he dicho que debemos de quedarnos en que esto es un tema de comunicación política. Al contrario, he comenzado diciendo que no es un tema de comunicación política y simplemente hice un inciso a una cosa que dijo aquí nuestro amigo Percival, que dijo que bueno, que no había que planificar y tal, y yo dije, no, bueno, la base de la comunicación política es esa. La comunicación política funciona para todos, para los que quieren hacer una mayor redistribución y para los que quieren mayor liberalismo económico. Eso funciona para todos, es transversal. Entonces, dicho eso, y por alusiones, sigo con la historia. La confrontación forma parte de la política, es la base de la política. Y es la base de todas las conversaciones y de todos los partidos y de todo lo que significa la política, ¿vale? Y a mí me ha hecho gracia porque yo os he estado viendo a los dos
Y es que en lo fundamental estáis de acuerdo. O sea, ¿estáis de acuerdo? Pues yo no lo he notado. No, en serio. O sea, ¿estáis de acuerdo en que la política tiene que ser más abierta? ¿Estáis de acuerdo en que las concentraciones de poder no son buenas? ¿Estáis de acuerdo? Luego el resto. Son cuestiones de ideología. Efectivamente, que tú puedes estar más de un lado o del otro, pero es que siempre nos quedamos ahí y no bajamos al fondo. Bajemos al fondo. Vayamos, ¿Por qué? ya que me dices que bajemos, en este caso subamos a las redes sociales y veamos qué nos están diciendo. De momento, Dante, nuestros tuiteros en las cuentas. Pues Dante os tiene que decir que soy un poco novato en Twitter y la verdad me estoy haciendo un cacao. Bueno, os pido disculpas a todos. Y pues no sé, si queréis... Tiene un par de tweets que nos hayan mandado, si quieres. Y si no, seguimos con... Yo seguid ahora en cuanto encuentre. Seguro que tienen mucho que decir nuestros seguidores, pero... De momento no, Sara, no lo tengo a la vista. No sé si habías acabado. No, simple y llanamente es eso, ¿no? Que nos quedamos en la ideología está muy bien, yo tengo la mía, todo el tiempo, bueno, la ideología, todos sabemos con qué parte del cuerpo se tal, pero todo el mundo tenemos una y es fantástico, pero visto que la corrupción no es un tema ideológico, que afecta igual al PSOE, que al PP, que al CIU, que, en fin, que a todos los partidos en general, entonces será una cuestión del poder. Será una cuestión de cómo está gestionado, será una cuestión de cómo, de los pesos y contrapesos que no están funcionando, será una cuestión de que no hay accountability, de que no podemos pedir responsabilidades, será una cuestión de que la política es menos abierta de lo que debería, pero no es una cuestión ideológica. Y en el fondo, claro, vosotros, y Percival lo ha dicho enseguida, pues yo no he visto dónde estábamos de acuerdo, estáis de acuerdo en un montón de cosas, y estáis de acuerdo en lo importante. Pues es que si empezáramos a hacer eso más, y si los partidos empezaran a hacer eso más, nos iría mucho mejor a todos. O si me permites una crítica, creo que este discurso funcionaría para terapias de parejas con problemas, pero no para discutir de política. Es decir, cuando dices todo el mundo tiene una ideología, no, todo el mundo tiene una opinión. Pero las ideologías son una cosa muy seria y perfectamente acotadas. No, y lo que puede existir son ideologías... No, pero claro, o sea, que no. ¿Tú crees que se estudia en las facultades de políticas asignaturas específicas dedicadas a estudiar la ideología si cada persona tuviera no te voy a decir que conozcan a los autores que sustentan los procesos ideológicos y cómo estos se van argumentando a lo largo de los... No, hombre... Pero vamos, o sea, tú le preguntas a una persona, usted ubíquese de aquí en una escala del 1 al 10 y el CIS lo hace constantemente. Vamos a hablar de contradicciones en las ideologías, por ejemplo. Hay una ideología que en España tiene muchísima importancia y muchísimo peso cultural, que además nos afecta a todos transversalmente, que es el catolicismo. Uno sea creyente o no sea creyente, forma parte de esa matriz cultural. Pero quien se identifica más con eso es la derecha, en eso estamos de acuerdo, ¿no? Y con las instituciones de la Iglesia Católica. Te voy a atacar con lo de Eurovegas. O sea, vosotros sois gente católica que va a Pisa, habéis comulgado, os han bautizado y estas cosas. Y otra vez volvemos con la clase dirigente corrupta. Traéis a este país a un delincuente que está procesado en Nevada y en Washington por prostituir a niñas chinas y utilizáis precisamente al Estado para alterar la legislación española y montar un ambiente de casinos y prostitutas, que eso es Eurovegas y lo que trae el señor Adelson. Y en un sitio en el que además se podrá fumar, no podemos ya hasta aquí en la Plaza en Llamas fumar un luque americano para ponernos en ambiente, incluso contra el criterio del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que da la razón a los ecologistas diciendo no se puede hacer esto con el suelo. Este es el problema de la política. Este es el problema de la política, no es que estemos en acuerdo y en desacuerdo. Hay quien utiliza el Estado para construir escuelas y hospitales, y hay quien utiliza el Estado para hacer políticas que beneficien a los de abajo, y hay quien utiliza el Estado para venderle lo que es de todos a un mafioso que viene de Las Vegas. Yo probablemente estoy mucho más cerca de ti que de Percival. Probablemente pero si ya has dicho que más. No importa la ideología, si mucho como más. dices que cada uno tiene la suya... ¿Me dejas, por favor? Claro. Sí importa, claro que importa. Cada uno tiene la suya. Y de cómo se articulan esas ideologías nace el poder político. Evidentemente que importa. Claro, tú dices, no, es que la ideología tal, todo el mundo sabe que el que es creyente es de derechas. No, mentira. No he dicho No, sí, has dicho eso. Lo has dado a entender. Has dicho eso. Todo el mundo que es creyente es de derechas. Y tú dices, no, mentira, los jesuitas ¿qué son? No, o sea, cuidado. No. Y la teología de la liberación. Y la teología de la liberación, sí. Tú has dicho, vamos a ver, vamos a poner un ejemplo. Todo el mundo sabe que la gente tal, y luego has empezado con el tema de Eurovegas.
Es que ahí es donde nos equivocamos, es que las ideologías no son monolíticas y uno no tiene una ideología, uno tiene una serie de articulaciones ideológicas, una es una escala de izquierda-derecha, otra es una escala de creencias, otra es una escala, en fin, o sea, no podemos ver esto en blanco y negro continuamente, hay una escala de grises y yo podré ser de derechas, del Barça, filoatlética y además creyente. O como de UPyD, de cualquier cosa. O cualquier cosa como de UPyD, ahí ves, ahí estamos de acuerdo, como cualquier cosa Bueno, de UPyD. déjame decir una cosa sobre Eurovegas, porque es que me parece francamente contradictorio con lo que acabas de decir. ¿Sabes cuándo fue ilegal el juego en España? Con Franco. Franco, el régimen franquista, ilegalizó el juego, mejor dicho, ilegalizó el juego que no era monopolio del Estado, porque claro, como buena ideología estatista, el franquismo se arrogó el derecho de tener loterías y creó la quiniela. La transición trajo precisamente la legalización del juego, que fue en el año 77. Y desde entonces el juego es legal en España. Nos parecerá mejor o peor, pero es legal. Y los argumentos morales sobre si se debe jugar o no se debe jugar están superados, porque es algo legal. Entonces, tú puedes decir que no decir Eurovegas, lo mismo con el aborto cuando es legal. Tú puedes decir que Eurovegas va a generar ludopatía, no sé qué, no sé cuántos. No lo has dicho, pero podrías decirlo. No, pero ha sido prostitución parte de y trabajos precarios, que los jóvenes madrileños se tengan que prostituir para trabajar. Como decir, pues acabemos con todos los bares porque generan alcoholismo, o acabemos con los restaurantes porque generan obesidad. Pero es que no confiamos en la capacidad de la gente para decidir por sí misma lo que le conviene y lo que no le conviene. O sea, no se va a hipnotizar aquí a todos los madrileños para que obnubilados entren en un casino y se gasten el dinero que no tienen. Y confiemos un poco en la capacidad del ser humano para decidir por sí mismo lo que le conviene y lo que no le conviene. Por lo tanto, esta inversión de Eurovegas va a ser una inversión plenamente legal. Por cierto, has hablado de prostitución en las ciudades asiáticas donde se ha implantado inversiones de esta empresa, ha bajado la prostitución y eso es algo... o se ha legalizado cuando es legal. Que son datos que ponen ellos encima de la mesa. No hay tanto problema, pero, o sea pero no me lo pongas tan fácil. O sea, ¿cómo puedes hablar de la libertad individual, de cómo se supera el franquismo legalizando el juego, cuando sin embargo se legisla y se aprueba que las personas del mismo sexo tendrán derecho a contraer matrimonio y se hace legal? Tu partido presenta un recurso ante el Constitucional por razones morales. Entonces no es un drama que la gente vaya a gastarse los dineros en una ruleta, pero sin embargo es un drama que dos señores decidan contraer matrimonio. Es que es tremendo. Dices que no te lo pongo fácil, pero no me has respondido a mis argumentos. O sea, te has ido del juego a otra cosa. Bueno, el debate en torno al matrimonio homosexual fue si se llamaba matrimonio o no. Eso es lo que defendió el Partido Popular, que no se llamase matrimonio. Bueno, eso fue la posición del PP. Sí, pero no. Sí, pero no. O sea, las palabras todo el mundo sabe que es una cosa viva, que cambian, que evolucionan. En fin, hace un año el diccionario de la RAE no reconocía ni Twitter ni tweet, ahora mismo reconoce las dos palabras, en fin, eso de que es que matrimonio se llama, no, o sea, legalmente era mucho más sencillo de llamarlo matrimonio y por tanto igualarlo en todo el Código Civil, en todo, en fin, toda la legislación con el mismo nombre, o sea, yo eso del nombre no me lo he tragado en la vida, nunca. Vale, puede ser que no estés de acuerdo. Ahora, el PP no, es lo que defendía, sí, que el matrimonio definía una unión entre un hombre y una mujer. Vale, muy bien, el matrimonio defiende una unión entre... Vale, y entonces ahora que nos ponemos a cambiar todo el Código Civil, y entonces donde pone matrimonio ponemos y uniones de parejas homosexuales del mismo sexo. Bueno, ahora ya se habla del contrayente A o el contrayente B o algo así, ¿no? Es una cosa... Claro, y mira, te voy a poner fácil. Yo me casé el pasado verano. Muy bonita además la boda, yo estuve ya, de hecho hice un hashtag para ellos, fue uno de los regalos que les hice. Y todavía en mi libro de familia no aparece lo de contrayente A y contrayente B, en el mío. El tuyo no, bueno, pero entiendo que está en algún sitio. En el mío no aparece. Y además es que me da igual, o sea, si me hubiesen llamado contrayente A, o me hubiesen llamado contrayente B o contrayente Z, me hubiese dado exactamente lo mismo. Es una cuestión de fondo. Y por mucho que se defienda que es una cuestión de nomenclatura, es que no se sostiene. Es que por más que quiera sostenerlo, no se sostiene. Es una cuestión de fondo. Ahí sí estoy de acuerdo. Vamos con ya Pablo que Iglesias. hemos encontrado un mínimo punto de consenso, vamos a ir a por el segundo tema, el de la democracia en el siglo XXI, y seguimos adelante.
La semana pasada en la Plaza en Llamas comenzamos a analizar lo que hemos llamado democracia del siglo XXI, nuevas ideologías, tendencias, democracia 2.0, open government, en definitiva, hacia dónde va la democracia en este país en los próximos años. Movimientos como el 15M han devuelto el interés por la política, mucha gente, a mucha parte de la ciudadanía que hasta entonces se mostraba escéptica o se consideraba apolítica. En Europa en los últimos años además hemos visto cómo se ha producido un repunte de los extremismos de derechas en países, por ejemplo, como Finlandia, Holanda, Grecia, Noruega, Francia o Austria, y en Occidente la crisis económica ha afectado claramente las escalas de valores morales y éticos en muchos sentidos. Algunos, de hecho, auguran malos tiempos para la democracia de este siglo, así que con estos mimbres, ¿en qué estado de salud creéis que se encuentra la democracia del siglo XXI? Percival, por ejemplo, empieza tú, ¿cómo la ves? Mejorable, muy mejorable. No sé, yo creo en la democracia en general, a mí el siglo me da un poco igual, ¿no? Lo importante es que se cumplan los preceptos básicos de la democracia, que implican, a mi juicio, ante todo y todo, sobre todo, que haya una igualdad efectiva ante la ley. Uno de los fundamentos del liberalismo es que debemos ser iguales ante la ley y no se tiene que promover la igualdad a través de la ley, lo cual es algo que seguramente nos diferencia también del otro lado de la mesa. Y lo que tiene que ver es una capacidad de rendición de cuentas de los políticos hacia sus votantes y hacia los ciudadanos que no existe hoy por hoy. En los orígenes de la democracia, por lo menos moderna, siglo XVIII, que no se pague impuestos sin representación, es lo que clamaban los colonos en Norteamérica a mediados del siglo XVIII. Y eso es la base, que si el Estado te retira una parte de tus frutos de los frutos de tu trabajo, es decir, de tus impuestos, para financiar servicios públicos, que tú tengas la capacidad de que te den explicaciones sobre qué están haciendo con ese dinero y que el político sea responsable ante ti. Y yo creo que uno de los grandes defectos que tiene la democracia actual hoy por hoy es la concentración de poder que existe en las sedes de los partidos políticos, la designación de diputados, es decir, hoy el Congreso de los Diputados se define por ser unos cuantos grupos parlamentarios. Ahí no hay diputados individuales, ahí lo que hay son grupos que votan siempre al unísono, y que esos diputados a quien les rinden cuentas es a quien les vaya a incluir en la lista la siguiente legislatura, y ante él se debe, y no hay la rendición de cuentas que debería haber ante la gente que de verdad les vota y ante quienes de verdad tendrían que rendir cuentas. Pablo, ¿cómo lo ves tú? Es problemático que un mendigo que no tiene dónde dormir y Emilio Botín sean iguales ante la ley. Si con eso nos conformamos para decir que estamos en democracia, yo creo que nos faltan cosas. Hay algo que se ha extendido mucho y es entender la democracia como un sistema procedimental, un procedimiento de selección de élites cada cierto tiempo. Eso es preferible que la selección de élites ni siquiera sea por elección de un grupo de gente, pero yo creo que la democracia es otra cosa y va más allá del concepto censitario de la democracia de los propietarios que reivindicaban, en tanto que propietarios, su derecho a decidir sobre las cuestiones del común, excluyendo por supuesto a los pobres, a los esclavos, a las mujeres. Hay otra tradición de la democracia que está mucho más vinculada a los movimientos sociales, al movimiento obrero, que es la lucha por la extensión del sufragio y los derechos sociales. Es la democracia de los demócratas, de cualquier persona, independientemente de su sexo, independientemente de sus propiedades, de su dinero, tiene que tener derecho a participar de la política, a participar de lo público. La pregunta es, ¿eso es simplemente votar en las elecciones? No, eso es repartir el poder. Eso es efectivamente establecer, incluso eso existe en la tradición política norteamericana, el sistema de check and balance, que sirve para que el poder esté en muchos sitios. Eso solamente se puede hacer con derechos sociales. No puede haber democracia si la gente no tiene acceso a una sanidad decente, a un sistema educativo decente, a una serie de prestaciones sociales mínimas. No puede haber democracia si una persona no puede tener una ayuda pública para atender a su madre o a su padre anciano y enfermo. Por lo tanto, la democracia está asociada, y además históricamente ha sido así, a la extensión de derechos sociales. Desde el momento en que los derechos sociales se convierten en privilegios de unos pocos, deja de haber democracia. La democracia ha sido históricamente un movimiento de los más en lucha contra los privilegios de los menos. ¿Qué es lo que estamos viendo en los últimos años, en particular en Europa Occidental? En América Latina estamos viendo lo contrario, un proceso de empoderamiento de una minoría que cada vez acumula más poder y que deja a la mayor parte de la gente
no solo a los pobres, a las clases medias y a mucha más gente sin nada, sin los accesos a la gestión de lo público. ¿Qué es lo que estamos viendo en muchos países de América Latina? Exactamente lo contrario, que en la redistribución del poder, los de abajo, que son la mayoría, tienen más capacidad y más instrumentos para mandar. La democracia es que mande la mayoría, no que manden un grupo de privilegiados elegidos entre las élites. Y en ese sentido, en Europa estamos en un mal momento. En este país ni siquiera decide el gobierno, deciden los mercados, decide el Fondo Monetario Internacional, la Troika, ni siquiera tenemos soberanía para decidir nuestra propia política monetaria, la decide el Banco Central Europeo. Hay exactamente lo contrario a la democracia, aunque cada 4 años nos den a elegir entre Rubalcaba y Rajoy. Pues vaya elección, en fin. Sara, ¿cómo lo ves? Bueno, yo voy a retomar desde lo que ha dicho Pablo, que me parece muy interesante, y es que hay como dos vertientes de teorías, bueno, hay más, pero por simplificar, hay como dos vertientes principales de teorías de la democracia, una que tienen que ver pues con los derechos de voto y cómo se vota y si hay o no derecho de asociación y si hay o no, en fin, una serie de cosas, pero es verdad lo que dice Pablo, o sea, la democracia va mucho más allí, de que podamos votar, de que podamos elegir, de que nos podamos reunir libremente, que son condiciones necesarias, pero no son suficientes, o sea, hay que ir más allá, ¿no? Y luego están otra serie de teorías que tienen mucho que ver, o que parten de la teoría de la pirámide de Maslow, que, bueno, supongo que la conocéis, pero bueno, Maslow lo que viene a decir es que hay unas necesidades básicas que se van cubriendo, entonces lo primero que tú necesitas es tener cubiertas las necesidades básicas de alimento, de techo, de tal, y luego a partir de ahí tú ya puedes ir ascendiendo pues hasta unas necesidades pues de autorrealización, de pues eso, de políticas, económicas, en fin, de mejora personal, ¿no? Y a partir de ahí es como se gestiona esto. O sea, es muy difícil que alguien sepa a quién votar, o que tenga claro qué votar, o que tenga claro cómo participar si no tiene cubiertas sus necesidades más básicas. Y ahí estoy muy de acuerdo con lo que dice Pablo. O sea, si no somos capaces de dotar de cierta igualdad social y de coherencia social, es muy complicado que podamos avanzar en el término de la democracia, porque evidentemente si tú tienes que buscar de comer todos los días, no tienes tiempo para informarte o no tienes tiempo para otra serie de cosas. Poniéndolo muy fácil y muy por encima. Vamos a ir un momento a las redes sociales, a ver cómo están las redes. Dante, ¿qué nos han comentado? Sí, bueno, Markele agradece que Manglano esté aquí con nosotros, dice está muy bien que tenga ganas de participar. Javier, en torno a lo que decía Pablo sobre Sudamérica, afirma también que la democracia en el siglo XXI se encuentra en América Latina. Bueno, luego mencionan los silogismos que estableces, por ejemplo el hecho de que si como Franco ilegalizó el juego, eso es malo, entonces Eurovegas es bueno, un poco, o como Pablo Iglesias te definía a ti como católico tal, pero te permitías un poco hablar de moralismos en cuanto a si el juego es bueno, si el juego es malo. Entonces, bueno, van opinando y... Está ardiendo bastante la plaza, yo creo, tanto en las redes sociales y evidentemente aquí, al menos la primera parte del tema, ha ardido bastante y hemos disfrutado bastante. En esta segunda creo que es un poco más teórica, pero creo que podemos sacar algunas conclusiones muy interesantes. Yo qué sé, si pensamos, por ejemplo, en los extremismos que comentaba yo al principio, del cual Sara sabe alguna cosa porque está haciendo una tesis doctoral sobre este tema, realmente hemos visto que en los últimos años cómo ha crecido la extrema derecha en varios países, yo opino de forma bastante preocupante. No sé cómo lo ves tú, Percival. Un dato interesante, en el año 2006 la inmigración era el segundo problema para los españoles, hoy es el 9º problema. Yo creo que una cosa de la que nos podemos sentir satisfechos en España es que la crisis económica no haya producido un movimiento anti-inmigración, xenófobo, racista, etc. Y de las pocas sitios donde se ha producido es en Cataluña, pero fuera de ahí es más la excepción que la regla. Cuando lo comparamos con países como Francia, donde básicamente el tercer partido del país, como hemos visto en las recientes elecciones presidenciales, es el Frente Nacional, que es un partido claramente contra los extranjeros, pues bueno, yo creo que es algo de lo que nos debemos sentir satisfechos. En esas mismas encuestas los problemas son los políticos. O
sea, la inmigración no es un problema, pero el problema son los políticos. Pues y eso, cuidado con eso, Percival, porque eso es mucho más problemático que el hecho de que la inmigración sea el segundo problema o no. O sea, la relación entre extremismo e inmigración no está probada. No se ha visto que sea, o sea, que donde hay más inmigración haya más extremismo político, no se ha podido comprobar. Pero lo que sí y que sin sabemos... embargo, lo que sí hay en todos los movimientos extremistas de ahora y de siempre es un sentimiento antipolítica. O sea que, cuidado con eso, porque la última vez que yo hablé de este tema con otra gente, con gente que está muy cercana a las Cortes, me dijo, el problema es que ellos no lo ven como un problema. O sea, que no entienden que sea un problema, ¿no? Ellos el problema lo tienen con su partido, que su partido los pone, lo votan cada 4 años, entonces ellos no tienen conciencia de que es el tercer problema. ¿Que los políticos no somos conscientes de que somos un problema? A mí me lo dijeron con respecto a los parlamentarios en general, vamos a dejarlo ahí. Yo puedo hablar en mi nombre y yo te aseguro que soy muy consciente. Pues me alegro de que me lo digas, porque no se ve. Si me permitís... La propia noción extremismo es complicada, porque cada vez que uno dice extremista se autoatribuye la normalidad de yo estoy en la normalidad y todo lo que se aleja de mí es extremismo. Yo podría decir, yo soy un demócrata y luego están los de extremo centro, que son lo contrario a un demócrata. Yo no sé qué es eso del extremismo, pero al fascismo y a la derecha racista las conozco muy bien. Y hay una cosa que dijo Rajoy hace algunos años. Rajoy no es ningún imbécil. A diferencia de lo que algunos pudieran pensar, y dijo una cosa muy inteligente. Después de las elecciones en las que la segunda vuelta, las elecciones presidenciales francesas, en las que la segunda vuelta compitió Chirac con Le Pen, dijo, ¿comprenden ustedes por qué hemos hecho una ley de extranjería como la que hemos hecho? Porque no queremos que en España haya un fenómeno como el del Frente Nacional. Esto lo dijo Rajoy. La lectura fundamental de en este país no hay partidos de extrema derecha, con la excepción de Plataforma per Catalunya, partidos con una representación institucional considerable, porque la extrema derecha está en el Partido Popular. La prueba de esto la dabas tú antes, Cataluña. En Cataluña el Partido Popular ha estado obligado a mantener un discurso mucho más xenófobo que en otros lugares porque tenía que competir con los votos de Plataforma per Catalunya. El caso de Badalona es terrorífico y el famoso videojuego que los asesores de marketing del PP con Sánchez Camacho matando inmigrantes. ¿Quién ha dado la orden para acabar con las redadas contra los inmigrantes? ¿Quién las comenzó y quién ha terminado con ellas? Las comenzó el Partido Socialista y en mayo del año pasado hubo una orden del Ministerio de Interior, del Partido Popular, para que se acabasen las redadas indiscriminadas en mayo del año pasado. Lleváis gobernando ya un tiempo, ¿eh? Bueno, llevábamos 3 meses, 4 meses. O sea... y el Partido Socialista, en los 3 o 4 años es que estuvo gobernando... Es casi peor dejarle sin asistencia sanitaria que pedirle los papeles. Perdóname. Ordenó las redadas, ordenó los cupos de expulsión de inmigrantes irregulares y encima tuvo la desfachatez, varias veces Rubalcaba, de decir que no había redadas. No, si la gestión de Rubalcaba en el Ministerio del Interior es una cosa nefasta, yo creo que eso no lo discute nadie, pero que la política del actual gobierno, y con esto no voy a romper ninguna lanza en favor del anterior, es una política contra los trabajadores que aparentemente no tienen los papeles en regla, es una obviedad, es un escándalo que en este país, cuando se está poniendo de nuevo insisto con Adelson y con Eurovegas, una alfombra dorada al señor Adelson, que es un tipo, insisto, investigado por prostituir a niñas chinas, a trabajadores que se dejan la piel aquí, no se les atiende en un centro sanitario porque aparentemente no tienen la documentación en regla, hasta el punto de que comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular han dicho, aquí no, esto es demasiado. El caso gallego, en el que han dicho, nosotros en nuestros centros de salud que gestionamos vamos a atender a todo el mundo. Eso es racismo. O sea, que una señora llegue, le diagnostiquen un cáncer y no pueda ser operada en esta ciudad porque lo han decidido ustedes en el gobierno de la Comunidad de Madrid, es racismo. Racismo además del verdaderamente peligroso. No hace falta un cabeza rapada, con las botas, con una pistola. Es el racismo que condena a muerte a muchísima gente por el color de su piel. Percival. No estoy en absoluto de acuerdo. Yo sé que es muy común el intentar identificar al PP con la extrema derecha y que somos todos unos fachas y no sé qué. Bueno, lo que primero que me gusta recordar algunos dirigentes lo ponen fácil. Es que el fundador del fascismo fue Benito Mussolini, que fue afiliado del Partido Socialista Italiano durante 9 años. Entonces, los orígenes del fascismo están mucho más relacionados
con el socialismo de lo que lo están, por ejemplo, perdona, pero es que te tengo que interrumpir, perdóname, pero es que te tengo que interrumpir, porque es que eso es una falacia que llevo escuchando. ¿Es mentira lo que he dicho? ¿Que Mussolini fue afiliado al Partido Socialista? Es verdad, sí, director de un periódico. Sí, vale, muy bien, o sea, Mussolini fue afiliado al Partido Socialista y todo lo que tú quieras, hizo una política claramente de derechas, y cuando tú ves las políticas que hizo... Sí. Una política claramente de derechas. El estatismo es claramente de derechas. Vamos a ver, pero es que estamos confundiendo las peras con las manzanas, estamos confundiendo lo que es el socialismo con lo que es la izquierda, con lo que es la derecha, con lo que es el problema inmigratorio, con lo que es el problema política, antipolítica. Estamos mezclando una cantidad de cosas, y cuando se dice es que el nazismo era el nacionalsocialismo, muy bien, y muchos de los partidos de extrema derecha que ahora mismo están en auge porque dan soluciones fáciles a gente que se encuentra con problemas muy graves todos los días, y que les dan soluciones del sí o del no, del blanco o del negro, y al final hay una parte de la población que eso lo compra, porque es anti todo. Populismo. Es anti todo. Es tiene un componente populista y tiene un componente transversal. Lo que pasa es que en este país la prueba, o sea, yo no pensaba que íbamos a acabar en esto, pero el fundador de tu partido, que murió hace un año y recibió honores de Estado, hizo carrera política haciendo el saludo romano. Los grandes apellidos que fundan el Partido Popular son los apellidos del fascismo español, que no son solamente falangistas que daban aceite de ricino, que también es toda la oligarquía de poder político que manda en este país, y sin cambiar de apellido. Circulaban chistes por internet de cómo el primer gobierno Aznar, buena parte de los apellidos eran hijos, sobrinos, nietos de grandes jerarcas del fascismo que conocimos en este país, aliado de Benito Mussolini, aliado de Adolf Hitler. Este país envió una división, la división azul, a combatir en la Segunda Guerra Mundial contra el bando democrático. Este país, y en este país, en esta transición, no hubo ruptura. La derecha se reconvirtió en un partido que se llamaba Alianza Popular, que es el que gobierna en estos momentos y que mantuvo como presidente fundador hasta su muerte a un ministro de Franco, que firmó sentencias de muerte. Bueno, claro que si tú lo que estás intentando hacerme ver es que mi ideología es el franquismo, te lo niego, pero vamos, con una facilidad absoluta. Que no la prueba de la es la misma mi relación negación con el franquismo es absolutamente cero. Señores, es la misma negación de que sea el mismo socialismo, el nacionalsocialismo, que el socialismo europeo. Vamos a hacer una cosa, como estamos llegando a un punto, yo creo que casi sin retorno, de peleas de que yo creo que tú crees... ¿A quién echamos a la hoguera? Exacto, a eso tenemos que ir. Vamos un segundo a las redes sociales y... no, ¿sabes qué? Vamos a ir luego. Ahora vamos a la hoguera y luego acabamos con las redes sociales. Eso, que tenemos que echar a alguien a la hoguera. Que lo quemen, dicen. Ya sabéis que la sección de la hoguera es simplemente echar a la hoguera a uno de los protagonistas que hemos seleccionado. Nuestros tertulianos votarán a uno de ellos y si hay empate, pues yo desempataré porque, como dice Sarasan, soy el señor directo. A ver. ¿A uno de nosotros tres? No. Ahora veremos. Ahora vamos a ver quién son los candidatos de caer a la hoguera esta semana. Y son ni más ni menos que el señor Bárcenas y el Partido Popular, por la corrupción y los sobres; Carlos Mulas, director de la Fundación Ideas por cobrar ilegalmente artículos con otro nombre; y Ana Mato, que esta semana las ministras de Sanidad hemos conocido que ha sido llamada 50 veces al Parlamento para explicar sus reformas y no ha comparecido ninguna, señores. No está mal, ¿eh? A ver, tenéis que escoger uno de ellos. ¿A quién escogéis? Sara, por ejemplo, empieza tú. Pues a mí es que me parece muy difícil. Claro, la opción fácil es Bárcenas, que tiene un montón de millones en Suiza y que es un corrupto, pero es que eso es grave, efectivamente. Ojalá lo condenen muchos años y no salga jamás de la cárcel, porque hace mucho daño a este país, pero lo de Ana Mato me parece espectacular. Yo no conocía el dato y es una falta de accountability, que es lo que estamos diciendo que hace falta, brutal. Así que mi voto para Ana Mato. Para Ana Mato. Percival, ¿a quién tirarás tú a la hoguera? Bueno, claro, fácil desde un punto de vista partidista sería echar al señor del PSOE, pero voy a hablar de Bárcenas, no por el señor Luis Bárcenas, sino por lo que representa de los retos que tenemos en España para regenerar nuestra democracia. A mi juicio, el problema que ha puesto encima de la mesa, el problema de Luis Bárcenas, es que aquí hay cosas que no funcionan y que tenemos que cambiarlas cuanto antes mejor.
Entonces, para mí sería, digamos, Luis Bárcenas el símbolo, más que la persona. ¿Eso me lo permites? Sí, hombre, te voy a apuntar un Bárcenas, pero te lo permitimos, evidentemente. Y ahora, Pablo Iglesias, que tiene la gran virtud de sorprenderme siempre con el tema de la hoguera. Que te voy a sorprender, porque yo soy profesor de la Complutense y al señor Mula no solamente le echaría a la hoguera, le echaría de la universidad. Me indigna, me avergüenza que un profesor de mi universidad pueda haber hecho algo así. No se me olvida que ha habido sectores del profesorado en mi universidad que han pedido la expulsión de estudiantes por hacer política. Y por hacer política que defendía los derechos de todos los estudiantes, que reivindicaron que no puede haber capillas en un centro público, los estudiantes que han señalado a los culpables de la crisis sin tener miedo. Ahora quiero escuchar a esos profesores, algunos profesores de economía, que decían que los estudiantes tienen que estar fuera, diciendo que este señor profesor titular de economía, que al parecer, con la presunción de inocencia de todo el mundo, ha estado forrándose y dando lecciones sobre lo que es la corrupción, fuera de una universidad pública, fuera de la Complutense, que se gane la vida escribiendo artículos a 3.000 euros por artículo. A la hoguera... Y con seudónimo. Y con seudónimo. Martín, creo que era. Pues entonces me toca decir a mí, porque tenemos un Carlos Mulas, tenemos un Ana Mato y tenemos a Bárcenas. Es que le ha tocado, es la semana. Hoy le toca caer a la hoguera a Luis Bárcenas. ¡A la hoguera! Y bien quemadito y chamuscadito que ha quedado. Una última ronda de tweets, Dante, y nos despedimos. Pues sí, nada, brevemente, Patrio Rillo dice que el señor Manglano miente al decir que no hay redadas de inmigrantes y sino, bueno, que las compañeras de brigadas de derechos humanos pues llevan montones de denuncias. Por otro lado, si echan en falta oyentes como Marcos Merino, y Evergetes, que hemos hablado casi más de política de los años 20-30 del siglo XX que de lo que iba a ser un poco la temática de hoy, de democracia 2.0 y Open Marcos, Government. querido, de lo que hemos hablado es atemporal, y tú y yo lo sabemos. Entonces, nada, si me permitís brevemente, de todo lo dicho, pues bueno, que no sería, en mi opinión, democracia no es tanto quién gobierne, que sean menos, que sean más, sino que sean los intereses los que se representan o qué intereses, es decir, intereses corporativos de grandes empresas o intereses de personas de a pie, de ciudadanía de a pie. Señores, este tema lo volveremos a tocar, estoy seguro, porque quedan muchas semanas de Plaza en Llamas, queda mucha política y queda mucha diversión y mucha gente a quien quemar en la plaza. Señores, nos despedimos. Adiós, Sara Sánchez, muchas gracias por participar en la Plaza en Llamas. Ya lo sabéis, Sara-San H, ahora no me he equivocado, ¿ves? Muy bien. ¿Ves? Percival Manglano, P. Manglano en Twitter, muchísimas gracias por asistir a la Plaza en Llamas, gracias. Pablo Iglesias, una vez más. Gracias a ti por venir. Recuerdo, Pablo Iglesias es Pablo-Iglesias-. A las redes sociales ha estado Dante Sherma, a Cristina Costa, Olaya no ha estado, Marcos, es verdad, Martín y David Páramo han sido nuestros operadores de cámara de esta semana, que van a ir rotando según el día y según la señora Cristina Costa quiera, y gracias también a los técnicos de Canal 33 que como siempre llevan la realización. Ahora sí, nos marchamos, no olvidéis que cada semana, lo que cada semana digo, que es que en una discusión de bar, entre amigos, entre tertulianos, donde sea, lo importante no es quién tiene mejores argumentos, ni siquiera quién sabe exponerlos mejor, porque ya sabéis que ni siquiera, por cierto, quién tiene la razón, porque aquí lo que importa en la Plaza en Llamas es que arda la plaza. Así que hasta la semana que viene, aquí en Agorasol Radio y en el Canal 33. La Plaza en Llamas.